Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a la clase que corresponde para esta semana. Estamos estudiando todavía el tema del trimestre, equipando a los santos para el ministerio. Ya esta es la clase penúltima y es la número 25 y como tema, pasos y recursos de la evangelización. La base bíblica la vamos a estar encontrando en el libro de Romanos, capítulo 9, los versos 30 a 33, y el capítulo 10, del 1 hasta el 17. Amén. Nos dice el pensamiento central. El plan de Dios para la salvación está por encima de cualquier sistema religioso. Texto áureo: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10, 9. Sabemos, hermanos, que toda clase también tiene 3 objetivos. Y los objetivos para hoy, el número 1, dice que podamos reconocer que el plan de salvación descansa únicamente en la justicia que es por la fe. Número 2, que pueda provocar más sensibilidad a la necesidad humana de poder oír el Evangelio. Y número 3, que podamos obedecer el llamado de Dios a la misión. ¿Cuál misión? De ir y predicar el Evangelio, de ir y dar las buenas nuevas a todos los demás. Amén. Vamos a orar antes de comenzar. Padre maravilloso, estamos delante de tu presencia dándote gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que están del otro lado de la pantalla, Señor. Listos ya para estudiar la clase que corresponde a este día. Mira, Señor, que tu Espíritu Santo sea ayudándonos, Padre, para que podamos entender tu palabra, que nuestra mente, nuestro corazón sea abierto, que podamos, Padre, recibirla, que podamos llevarla a cabo, mi Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ahora nos dice la lectura antifonal. Vamos a estudiar solamente el libro y después vamos a estarlo viendo conforme estemos dando la clase. Amén. Nos dice Romanos 10:8. ¿Más qué dice? Cerca de ti, dice, está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces vemos, hermanos, que creer de corazón que Jesucristo murió por nuestros pecados y confesarlo con nuestra boca son los requisitos para que podamos nosotros ser salvos. Nos dice la introducción que en el plan supremo de Dios, la salvación del pueblo de Israel era un punto de gran prioridad para Dios. Vemos que Dios llamó a Abraham para ser el fundador de una nación, la nación del pueblo de Israel, para que fuera destinada a servir como modelo a las demás naciones en todo.
Y vemos que los dos medios que Dios usó para que esto pasara, para que esto sucediera, fueron la ley y la gracia. Amén. Mas sin embargo vemos que el pueblo de Israel falló ante la ley porque permaneció en su desobediencia y cayó bajo la maldición y el castigo que Dios les impuso por su propia desobediencia, por ellos mismos. O sea, Dios les impuso ese castigo y esa maldición por su desobediencia que ellos tenían. Por esa razón vemos que los judíos dejaron de existir como una nación y fueron dispersados por todo el mundo. En segundo lugar, vemos que los judíos fallaron al haber rechazado a Jesús, al no haberlo aceptado. Ante la falla de los judíos, tanto en la ley como al rechazar a Jesús, se abrió una puerta, se abrió una oportunidad. ¿Para qué? Para que el evangelio fuera predicado alrededor a todas las demás naciones que no eran judías. De ahí es que Dios nos aceptó a nosotros, ¿verdad? Fuimos injertados en ese olivo que es Jesucristo. Como nos dice en Juan 1:12, que a todos los que recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Fuimos incluidos ahí. El Señor pensó ahí en nosotros, ¿verdad? Le agradecemos a Dios ahora por esa salvación, porque en realidad sabemos que nada más eran para los judíos, pero al haber no aceptado ellos, fue ofrecida para los demás, las demás naciones. Entonces vamos a ver el punto número 1, que son los pasos de transición de la justicia de la ley a la justicia de la fe. Y para ello vamos a ver el inciso A, donde nos dice que Jesús para unos fue piedra de tropiezo, mas para otros fue roca de salvación. Y vamos a ver en el capítulo 9 del 30 al 33. Y nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Ellos decían: ¿qué pues? Que los gentiles van tras la justicia, que han alcanzado la justicia y los judíos no. Pues vemos aquí que fue piedra de tropiezo para los judíos. ¿Por qué? Porque ellos no actuaron con fe. Amén. Sino que todo lo que ellos hacían, hermanos, todo lo que ellos llevaban a cabo bajo su religión, todas esas ceremonias, ritos, obras de justicia que ellos llevaban a cabo, solamente eran como parte de su religión, pero no tenían valor eterno en sí mismos. Amén. Sabemos que la única vida eterna la vamos a encontrar solamente en Jesucristo. Nada de lo que nosotros podamos hacer vamos a poder ganar la salvación. Ninguna obra que nosotros llevemos a cabo. Entonces vemos que ellos no actuaron con fe. Por eso fue piedra de tropiezo para ellos. Porque no actuaron con fe, sino que lo que hacían, lo hacían para ganar méritos. Y no era de que Dios hubiera querido abandonarlos. No, sino que ellos dieron lugar para ello. Amén. Porque Dios, siendo un Dios de amor, ¿verdad?, de misericordia, pero Dios dice que le había dado toda clase de avisos, les había dado toda oportunidad para que ellos pudieran reconocer que la ley no era el todo. Amén. Mas sin embargo, pues ellos no lo entendieron así. Pero vemos que los gentiles sí triunfaron. Porque ellos se ampararon, hermanos, ellos se acogieron a la misericordia de Dios. Ellos tuvieron fe en esa obra gratuita de Cristo el Salvador. Ellos lo aceptaron y
Por eso para ellos fue triunfo. Y el tropiezo de los judíos lo único que hizo fue enderezar los pasos de los gentiles. Es por eso que Pablo citó esa profecía que ya leímos de Isaías cuando la aplicó para la actitud negativa que los israelitas tenían ante el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y vemos que esta profecía de Isaías 28:16 anunciaba la primera venida de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero vemos que los judíos tropezaron porque ellos no pudieron relacionar, ellos no pudieron comprender, no pudieron relacionar la gloria del Mesías que había sido prometido con la sencillez del maestro de Galilea, un maestro que les ofrecía, un maestro que les decía: aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese maestro que ellos veían, ese maestro sencillo que veían, no parecía ser el que ellos estaban esperando, un libertador que los libertara del imperio romano, del reino de los romanos, amén, y que pudiera devolverles la soberanía a Israel. Entonces vemos aquí que ellos tropezaron porque no pudieron asociar estas ideas tan opuestas, ¿verdad? Por un lado, Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, y por el otro lado, que era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, como ellos no tuvieron la fe, ellos no pudieron entender el significado escatológico de estas dos venidas de nuestro Señor. Entonces, al no aceptarlo, ellos tropezaron y cayeron. Por ello es que nos dice que fue piedra de tropiezo para unos y roca de salvación para otros. Ahora, en el inciso B nos dice: los judíos sustituyeron la justicia de Dios por la suya propia. Para ello vamos a ver el versículo 10 del 1 al 3. Nos dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El apóstol Pablo aquí les estaba diciendo a ellos: miren, este es el deseo que hay en mi corazón, es el anhelo que yo tengo. Mi oración frecuentemente a Dios que le hago de que llegue la salvación al pueblo de Israel. Dice: yo mismo les estoy dando testimonio. Y vemos que él discutía este tema con autoridad con ellos. ¿Por qué? Porque él había sido un buen cumplidor de la ley. Y ahora él estaba siendo un cristiano ejemplar. Lo que ellos les estaba diciendo, que el apóstol Pablo les estaba diciendo: yo les estoy dando testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. El término ciencia que el apóstol Pablo usa aquí es derivado del verbo epignosco, que significa conocimiento pleno o discernimiento. En realidad ellos no tenían ese discernimiento, ese conocimiento de entender de que era mucho más allá de lo que ellos podían hacer. Y entonces el segundo paso de transición de la justicia por la ley a la justificación por la fe era en demostrar la jactancia de los judíos, que era vana, o sea, no tenía sentido. ¿Por qué? Porque ellos no consideraban necesaria la obra redentora de Cristo en la cruz. Ellos no lo consideraban necesario para su salvación. Sin embargo, vemos que el apóstol Pablo no pensaba así de esta manera, al menos después de haberse convertido, ¿verdad? Él decía que él como judío confesaba y expresaba de que tanto judíos como gentiles, todos tenían la necesidad de salvación por la fe en Cristo. Amén. Entonces, vamos a ver el inciso C, dice: los judíos rechazaron a Cristo como el cumplimiento de la ley.
Para ello vamos a ver el 4 y 7. Nos dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. 7. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Entonces vemos que el único perfecto que cumplió la ley a la perfección fue Jesucristo. Amén. Entonces vemos aquí que los judíos dice que estaban tan acostumbrados a confiar tanto en su justicia personal que se jactaban ellos en ser fieles guardadores de la ley. Pero ellos no podían ver más allá de su vana religión. Ellos no veían la ley de Moisés como un medio, sino como un fin. Ellos no pudieron comprender que lo que Dios quería era poder llevarlos a una fe mucho más profunda, a una justicia más perfecta, que solamente se podía alcanzar o podía venir como fruto de la gracia divina a través de Jesucristo. Amén. Entonces vemos que la justicia que es por la ley impone requerimientos. En otras palabras, sabemos que bajo la ley, hermanos, la persona tenía que ser perfecto en todo. Amén. De lo contrario, lo poco que pudiera hacer no le iba a servir de nada. Porque en Gálatas 3:10 dice, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, bajo la justicia que es por la fe, era otra cosa diferente. ¿Por qué? Porque todo lo pone al alcance de la mano. En realidad, hermanos, este pasaje de Romanos 10:6-7 nos produce un gran aliento en el corazón, en nuestro corazón como creyentes, porque podemos entender dos grandes verdades. Saber que la vida cristiana no es tan complicada como algunos piensan. Para poder borrar esa imagen de misterio, de imposibilidad, de dificultad que muchos le escriben a la vida en Cristo, el apóstol Pablo está citando las palabras que Moisés usó para alentar a los israelitas en cuanto a mantenerse obedeciendo a Dios. Amén. Y esto lo expresó cuando, ya lo leímos, cuando dijo que este mandamiento que yo te ordeno no está demasiado difícil para ti, no está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá? Y nos lo hará oír para que lo cumplamos, que tampoco está del otro lado del mar, para que digamos, ¿quién pasará por nosotros al mar? Para que nos lo traiga, nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos. Deuteronomio 30:11-13. Nosotros, hermanos, ya no hay nada que nosotros podamos hacer para obtener, ya no hay nada que nosotros podamos hacer, ya Cristo lo hizo todo, amén. No tenemos que subir al cielo, no tenemos que descender al abismo. Jesucristo se hizo carne, amén, Él habitó entre nosotros. Ya lo más difícil ya fue llevado a cabo, ya fue realizado por Jesucristo. Él ocupó el lugar que le correspondía a usted y a mí en esa cruz del Calvario. Él vino a cumplir ese pacto. Él vino a hacerse maldito por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener ahora una entrada a Dios el Padre. Amén. Para impartirnos su propia justicia, para que fuéramos aceptados delante del Padre en Él, para vida eterna. Amén. Entonces ya no hay nada que nosotros podamos hacer, ya Jesucristo lo hizo todo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptarlo, es reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Saber que nosotros necesitamos ser redimidos con esa sangre preciosa. Amén. Ahora vamos a ver
los recursos y los medios que usa Dios para llevar a cabo el plan de salvación. Y para ello dice el inciso A, los recursos humanos. ¿Cuáles son esos recursos humanos? El uso del corazón y la boca. Y nos dice el 8, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces lo que le estaba diciendo dice, tan cerca está la palabra, dice, en tu boca y en tu corazón. Aquí vemos la importancia que hacen estas dos partes, el corazón y la boca, que son un dúo inseparable. Nos dice que tanto en la Biblia como en la experiencia humana, los psicólogos aseguran que todos nuestros pensamientos están basados en el lenguaje. Nuestras ideas son almacenadas en pequeñas unidades verbales que después son formadas como palabras. De ahí es que cuanto más palabras sepamos, más extensa va a ser nuestra capacidad de pensar. Cuanto más ideas recibamos en forma de palabras, tantos más pensamientos vamos a poder producir, almacenar y expresar. Entonces, la necesidad, hermanos, de poder creer para confesar es muy fundamental aquí, porque es necesario que nosotros aprendamos que la boca no va a poder confesar más de lo que nosotros hayamos depositado en nuestro corazón. Por eso es bien importante que nosotros examinemos, ¿verdad? Pidámosle al Espíritu Santo que nos examine nuestra mente, nuestro corazón y todo pensamiento que venga, que no sea bueno, que lo reprendamos, que lo desechemos. ¿Por qué? Porque todos esos pensamientos después se guardan en nuestra mente y lo de nuestra mente llega a nuestro corazón y después todo lo que hay en el corazón es expulsado por nuestra boca. Y por eso nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces lo que guardemos en nuestro corazón es importante para poder expresarlo con nuestra boca. En este caso, para poder creer, ¿verdad? Es necesario que nosotros lo confesemos, dice, con nuestra boca. Y para que una persona pueda confesar con su boca que Jesús es el Señor, es necesario que primero reciba el mensaje del Evangelio y que pueda creer con su corazón que Dios levantó a su Hijo de entre los muertos para ser nuestro Salvador. Por eso Pablo está enfatizando esta necesidad que al presentarla como una condición importante. Amén. Ahora vamos a ver el recurso divino. ¿Y cuál es este recurso divino para el plan de salvación que usa Dios? Invocar el nombre del Señor. Y ahí nos dice el 11 al 13. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esta es una promesa tan hermosa, hermanos, que dice, todo aquel que en él cree no va a ser avergonzado. La vergüenza y los lamentos son para aquellos que no creen. Y Jesús lo expresó haciendo énfasis al decir que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Y ahora el 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Aquí para los que pensaban que solamente los judíos podían invocar a Dios como Padre, Pablo está haciendo ahora una declaración diciendo que ya no hay diferencia entre judío y griego, pues Dios es mismo, es el Señor de todos. Él es rico, dice, para con todos los que le invocan, para quien se acerca a Él y invoca el nombre del Señor. Entonces vemos que en la sección anterior dejamos ya bien claro que el derecho de hijos
y pueblo escogido lo tenían originalmente los israelitas, ¿verdad? Sin embargo, cuando ellos optaron por rechazar la justicia que es por la fe en Jesús y depender de la justicia de las obras de la ley, Dios determinó dar ese privilegio a las demás naciones que no eran judías. De ahí es el verso que ya leímos anterior, cuando dice que a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso ahora el apóstol Pablo dice, ya no hay diferencia entre judío y griego, pero es importante que nosotros hagamos este hincapié en la importancia que adquiere el acto de fe de invocar o clamar a Dios en busca de su misericordia. Así que el recurso divino con el que contamos en este proceso de salvación es invocar el nombre del Señor. Y esto es lo que necesitamos después de creer para ser salvo, invocar el nombre del Señor. Ahora vamos a ver los medios. Los medios que se usan son los evangelizadores y la predicación. Entonces el verso 1, el 14 nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Sabemos, hermanos, que por no haber establecido su corazón en lo verdadero, en la fe verdadera, por no creer a la verdad revelada, sabemos que mucha gente hoy en día invocan a otros dioses, ¿verdad? Ellos tratan de refugiarse, de buscar ayuda en otros recursos. Sin embargo, lo único que va a traer a sus vidas es frustración. Por eso es necesario que la gente escuche, que la gente conozca, que la gente crea en Jesucristo, como lo enseña la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que también ellos puedan invocar el nombre del Señor. Así que nadie puede culpar a una persona de no haber aceptado el mensaje si no se le ha dado esa buena nueva, si no se le ha presentado la oportunidad de poder ser salvo. Por eso es importante aquí para nosotros que cuando salgamos y demos el plan de salvación, que llevemos ese mensaje de esperanza allá afuera en la calle o a nuestro familiar, es necesario que nosotros estemos seguros de que nos están entendiendo, amén, de que ellos puedan entender claramente lo que nosotros les estamos impartiendo, que no solamente sean palabras lanzadas al aire, no, sino que nos aseguremos que los están recibiendo. ¿Para qué? Para que ellos para que les demos la oportunidad de poder recibir o rechazar al Cristo que le hemos presentado. Y también es importante que nosotros sepamos que Dios, que es poderoso, Él pudo haber usado otros medios, ¿verdad? Pudo haber usado su voz audible como lo hizo en el monte de Sinaí. Pudo haber usado a los ángeles, darles esta responsabilidad a los ángeles. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. Pudo haber usado a los animales como lo hizo con Balaam, ¿verdad? Cuando usó hasta asna para hablarle. Pero no, dice que Dios ha delegado esta responsabilidad, esta oportunidad a todos los que hemos tenido la bendición de ser redimidos con la sangre de Jesucristo. Entonces es una responsabilidad que se ha dado, un mandato que se ha dado a todos los que lo hemos recibido, a todos los que hemos sido salvos. Amén. Ahora dice, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Es necesario ser enviado para poder tener un buen resultado en esta labor que llevemos a cabo. Por eso en Mateo dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
Es necesario que también nosotros oremos. ¿Para qué? Para que Dios envíe obreros para seguir predicando, llevando esta semilla, esta palabra de vida a las demás personas. Entonces sabemos que el Señor es quien nos envía. Nosotros vamos, nosotros anunciamos la palabra y al oír y entender, la gente cree en Jesucristo como su Salvador y el que cree va a invocar el nombre del Señor. Amén. El que invoca el nombre del Señor va a ser salvo. Entonces, vamos a ver ahora los resultados. ¿Cuáles son estos resultados al dar la palabra? Y para ello vamos a ver 16 y 17. Nos dice: mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Isaías vino, dice, delante del Señor y le dice: Señor, pero no todos han obedecido al Evangelio, dice. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? A lo mejor ellos también tuvieron esta experiencia, al igual que el apóstol Pablo, los demás apóstoles, mismo Jesús, tuvieron esta experiencia al presentar el mensaje y ver que muchas personas sí lo recibieron, pero hubo muchas personas que lo rechazaron, que no lo aceptaron. Entonces, de igual manera puede sucedernos a nosotros. Lo que tenemos que hacer es no sentirnos frustrados y saber de que no es a nosotros a quien nos están rechazando, sino al Señor. Amén. Él es el único que va a tratar con los que lo han menospreciado. También nosotros debemos de saber que no toda semilla cae en mal lugar, ¿verdad? Que alguna semilla va a caer en buena tierra y va a producir mucho fruto, va a producir buen fruto para Dios. Entonces, así venga uno o dos o poquitos vengan al conocimiento, a los pies de Jesucristo, que lo conozcan como su Salvador, debemos de sentirnos recompensados. Amén. Y saber que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para aumentar nuestra fe es necesario que escuchemos. ¿Escuchamos qué? La palabra de Dios. Así que, ¿cómo la vamos a escuchar? Leyéndola también, aprendiendo de su palabra para que nuestra fe también sea aumentada. Bueno, hermanos, pues hemos llegado al resumen de esta clase y nos dice que en la transición que Dios planificó de la justicia, que es por la ley, a la que fue por la fe, hubo una serie de pasos y ya los vimos, ¿verdad? Que estos se han conservado en la historia de las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Para servir de constancia al pueblo de Israel y ahora para nosotros servir de lección como gentiles. Vimos que después de establecer a su pueblo escogido, Dios le dio leyes y mandamientos bajo el ministerio de Moisés. Y los dos propósitos de Dios en todo esto eran que Israel sirviera de modelo, de pureza, de obediencia a Dios para todas las demás naciones. Otro de los propósitos era que los israelitas y los que fueran atraídos a Él por el ejemplo de ellos, vieran la ley como una guía para llevarlos a Cristo. El ritual, los elementos de culto, las profecías, todo lo que sucediera en la vida de Israel no eran más que figuras, que anuncios de la venida de la gracia que era dada por el Hijo de Dios. Pero sin embargo nosotros vimos que Israel falló. Amén. Él falló en los dos casos. ¿Por qué? Porque él no sirvió de buen ejemplo a las demás naciones. Sin embargo, más hizo todo lo contrario, ¿verdad? Se corrompió igual que todas las demás. Tampoco dice que quiso quitar los ojos de la ley como un fin en sí misma. Y cuando apareció el Hijo de Dios, ¿qué pasó? Que también lo rechazaron, no lo aceptaron. Ellos confiaron más en su justicia personal, en todo lo que ellos, las obras que ellos hacían. Se apoyaron más en ello que en la justicia de la fe. Entonces vimos que el plan divino se cumplió cuando había sido establecido.
El Señor nos dio su santo evangelio. ¿Para qué? Para poder anunciar a los hombres la salvación gratuita. Entonces, hermanos, sabemos que es un mandato, que tenemos una responsabilidad de poder ir y compartir las buenas nuevas con todos los que están a nuestro alrededor. Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos dé esa sensibilidad, que nos dé ese amor por las almas perdidas para que podamos compartirles y llevarles este mensaje de salvación. Amén. Para la siguiente semana vamos a estar estudiando ya la última clase de este libro y como tema va a ser la urgencia de la evangelización para estos últimos días. Para ello, hermanos, vamos a estudiar el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, los versos del 1 al 5, y de allí pasamos al libro de Judas, capítulo 17, el verso 23. Estudiémoslo, hermanos, para que también podamos entender mucho mejor la clase cuando nuestro hermano esté exponiéndola. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Espero que haya sido de bendición esta clase, como lo ha sido para mi vida. Que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca y si Dios permite, nos vemos en la siguiente vez.